3 decisiones fuera de la cancha podrían sacudir los cimientos del rebaño: un canterano al borde de cruzar el Atlántico, un fichaje cuestionado antes de tocar el balón, y una negativa que dejó claro que ya no basta con el nombre para convencer. Mientras la directiva apuesta, la afición duda, y algunos ya se preguntan si el proyecto realmente tiene rumbo. Algo está pasando en Chivas, y no todos están preparados para enfrentarlo. Quédate, porque esto apenas comienza. La noticia que ha comenzado a sacudir al entorno rojiblanco no proviene de la cancha, sino desde los despachos del viejo continente. Mientras en Guadalajara se hablaba del debut de Gabriel Milito y los golazos de Pulido y Gómez, en silencio se gestaba un posible movimiento que podría cambiar el destino de uno de los canteranos más queridos por la afición, Armando "La Hormiga" González. No es la primera vez que se menciona la posibilidad de que un jugador formado en las fuerzas básicas del rebaño dé el salto al fútbol europeo, pero esta vez los rumores han tomado un tono más firme. Según información revelada por periodistas cercanos al entorno del club, existe un interés concreto desde España por hacerse con los servicios de este joven delantero. Detrás de ese interés, estaría un nombre muy familiar para la afición chivista: Veljko Paunovic, exentrenador del Guadalajara, actualmente trabajando en Europa y, al parecer, todavía con el radar puesto en sus antiguos pupilos. César Huerta, periodista de AS México, fue uno de los primeros en encender la mecha al señalar que algo se está moviendo con la hormiga. Lo hizo con palabras medidas, pero claras, durante una transmisión en su canal: si por ahí la hormiga se nos va y llega una oferta real e interesante, porque el muchacho tiene la aspiración de brincar a Europa, que no les extrañe. Y es que esa ambición del jugador por cruzar el Atlántico ya no es un secreto. Armando González lo ha expresado en distintas ocasiones, y su perfil, veloz, técnico y con instinto goleador, parece encajar con las exigencias del fútbol europeo. La información fue complementada por Alejandro Ramírez, de TV Azteca, quien, sin dar nombres específicos, dejó entrever que el club interesado podría ser el Real Oviedo, equipo que actualmente cuenta con Paunovic en el banquillo. Ahí hay un temita, porque a Paunovic le gustaba mucho Armando González, dijo, dejando abierta una puerta que muchos ya consideran más que una posibilidad. Este tipo de rumores suelen multiplicarse en época de transferencias, pero lo que le da peso a esta versión es la coincidencia de fuentes, la conexión directa del entrenador con el jugador y el momento de exposición que está viviendo Armando. Su reciente desempeño con el primer equipo y su rol destacado en partidos amistosos como el de Chivas vs Tapatío lo han puesto nuevamente bajo los reflectores. Y si bien no ha sido titular indiscutible, su rendimiento ha llamado la atención más allá del ámbito local. La idea de ver a "La Hormiga" con una camiseta europea genera emociones encontradas en la afición. Por un lado, está el orgullo de ver a un talento nacional abrirse camino en ligas de alto nivel, algo que, históricamente, no ha sido común para los jugadores formados en Verde Valle. Por otro, persiste la sensación de que Chivas no ha logrado retener a sus mejores prospectos o sacarles todo el provecho deportivo antes de su salida. A esto se suma una reflexión inevitable: ¿está el club preparado para sustituir a González si se concreta su partida? Aunque la cantera del rebaño ha dado muestras de vitalidad en los últimos años, no todos los días emerge un jugador con las condiciones técnicas y mentales para dar el salto a Europa. Gabriel Milito, recién llegado al banquillo, deberá tomar decisiones importantes en un entorno que exige resultados inmediatos, pero también planeación a largo plazo. El caso de la hormiga recuerda a otras salidas que, si bien prometedoras, no siempre se concretaron como se esperaba. Desde Carlos Vela hasta José Juan Macías, los caminos europeos de los rojiblancos han sido variados en fortuna. Lo que está claro es que, si se confirma la oferta, no será una simple transacción, será una señal de que Chivas sigue siendo semillero de talento capaz de trascender fronteras. Y mientras la directiva analiza escenarios, los aficionados comienzan a imaginarlo: ¿será la Liga Española el próximo escenario donde vuele la hormiga? ¿Vestirá de azul el joven que alguna vez soñó con conquistar el Estadio Akron? ¿Estaremos ante el próximo gran embajador del rebaño en Europa? La respuesta puede estar a solo una llamada de distancia. Pero mientras tanto, la pregunta queda en el aire para la nación chiva: ¿debería el club dejar partir a Armando González ahora, o es momento de apostarle todo a su consolidación en casa? La novela de fichajes en Chivas no deja de escribir capítulos inesperados, y el más reciente protagonista de esta historia es Richard Ledesma, un mediocampista mexicoamericano que ha generado más conversación por su pasado sentimental que por sus cualidades futbolísticas, al menos por ahora. A sus 24 años, Ledesma llega proveniente del PSV Eindhoven con la clara misión de consolidarse como uno de los pilares del rebaño en el Apertura 2025. Sin embargo, su arribo no estuvo exento de polémica. Bastó una frase mal interpretada, pronunciada por su padre,
para que las redes sociales ardieran en cuestionamientos sobre su lealtad rojiblanca. Según confesó su progenitor, de niño Richard le iba al América, una declaración que encendió las alarmas de una afición que, históricamente, no tolera medias tintas en cuanto a identidad. Ante el revuelo, el propio Ledesma salió al paso de los rumores y aclaró la situación con la firmeza que se espera de alguien que está por portar la camiseta de uno de los clubes más exigentes del país. Cuando era niño yo siempre le iba a las Chivas y estar aquí en este momento, ponerme estos colores y la playera es un orgullo para mí, afirmó en una entrevista para Chivas TV, disipando cualquier sombra de duda que pudiera empañar su presentación oficial. Más allá de la polémica, el interés deportivo por Ledesma está plenamente justificado. Se trata de un jugador formado como mediocampista, con una técnica depurada y visión de juego, capaz de incorporarse al ataque cuando tiene libertad para desprenderse desde el centro del campo. Sin embargo, su versatilidad le permitió también desempeñarse como lateral derecho en su última etapa en Europa, lo que plantea una incógnita interesante de cara al armado del equipo por parte de Gabriel Milito. El técnico argentino, recién llegado al banquillo del rebaño, tendrá ahora la tarea de decidir si explota el perfil más ofensivo y creativo de Ledesma como mediocampista, o si lo adapta a una función más defensiva en el carril derecho, donde su velocidad y lectura táctica podrían resultar útiles. Esa decisión no será menor, considerando que Milito comienza su etapa en Chivas con un proyecto ambicioso, que exige tanto resultados inmediatos como una construcción sólida a largo plazo. Desde la dirigencia, Javier Mier explicó que el fichaje de Richard responde a una estrategia de integración de talento con doble nacionalidad, jugadores con formación internacional pero con sentido de pertenencia hacia el fútbol mexicano. No solo nos fijamos en la técnica, sino también en la actitud, en la mentalidad, en el deseo de representar a esta institución con seriedad y compromiso, habría señalado en reuniones internas. La llegada de Ledesma también representa un guiño a un segmento importante de la afición, los seguidores que viven en Estados Unidos y que ven en este tipo de fichajes una conexión directa con sus raíces. Richard, nacido en Phoenix, representa ese puente simbólico entre dos culturas futbolísticas que, cada vez más, se entrelazan. Mientras tanto, la afición ya se divide entre los que esperan verlo como un nuevo líder del mediocampo y los que todavía guardan reservas por aquel comentario familiar. En el entorno de Chivas, donde la camiseta se carga no solo con historia sino con una exigencia emocional única, no basta con jugar bien, hay que sentir los colores. Y ese sentimiento deberá demostrarse desde el primer minuto en cancha. Las próximas semanas serán clave para que Ledesma no solo se adapte al sistema de Milito, sino que conquiste el vestidor y, sobre todo, a la afición. Con su juventud, experiencia internacional y perfil técnico, tiene las herramientas para ser protagonista. Pero como ocurre con todos los que llegan al Guadalajara, el juicio final lo dicta la cancha. ¿Y tú, aficionado rojiblanco, crees que Richard Ledesma logrará ganarse el corazón de la hinchada y convertirse en referente del nuevo Chivas de Milito? El mercado de fichajes para el Apertura 2025 está lejos de ser un camino tranquilo para las Chivas de Guadalajara, y una de las noticias más recientes lo confirma con claridad. Tras varios días de rumores, conversaciones y expectativas por parte de la directiva rojiblanca, finalmente se confirmó que Juan José Purata no llegará al rebaño. El defensor de 27 años renovó su contrato con Tigres UANL hasta junio de 2029, desechando así una oferta que, según trascendidos, era millonaria y tentadora. Para muchos dentro del entorno rojiblanco, el nombre de Purata representaba algo más que un simple refuerzo. Era una pieza clave, una solución directa para una línea defensiva que ha sufrido bajas sensibles y que aún busca consolidarse bajo el nuevo ciclo encabezado por Gabriel Milito. La operación parecía viable, especialmente porque el contrato de Purata con Tigres estaba por finalizar, lo que abría la puerta a una posible incorporación como agente libre. Sin embargo, los sentimientos y el contexto terminaron inclinando la balanza. De acuerdo con el periodista César Merlo, uno de los más confiables en temas de mercado, la decisión del zaguero fue más emocional que económica. Tenía sobre la mesa una millonaria propuesta de las Chivas, pero pesó más el cariño que le tiene a los felinos. Esa lealtad, sumada al rol cada vez más relevante que ha ganado dentro del conjunto regiomontano, convenció al jugador de quedarse, incluso cuando las condiciones contractuales ya no lo obligaban a hacerlo. Un factor determinante en esta renovación fue la lesión de Jesús Angulo, una baja importante para Tigres, ya que estará fuera de las canchas varios meses tras ser operado del menisco lateral. Esa situación obligó al club a acelerar las gestiones para mantener a Purata, quien ahora se proyecta como una figura central en la defensa auriazul, más allá de su historial como pieza de recambio o jugador rotacional.
En contraste, la negativa de Purata vuelve a poner a Chivas en una posición complicada dentro del mercado. Si bien el club ya tiene cerradas las incorporaciones de Richard Ledesma y Efraín Álvarez, aún no oficializadas, la búsqueda por un zaguero central sigue siendo prioridad absoluta. La plantilla necesita profundidad y jerarquía en esa zona, más aún considerando que el calendario se intensificará con el Mundial de Clubes en el horizonte. El caso de Purata no es aislado. En las últimas semanas, otros defensores han sido vinculados al rebaño. Uno de los nombres que más fuerza ha tomado es el de César Montes, aunque el «Cachorro» estaría determinado a continuar su carrera en Europa, dejando así en suspenso cualquier posibilidad de retorno a la Liga MX. También se han mencionado opciones más realistas, como Eduardo Águila, del Atlético San Luis, y Diego Campillo, actual jugador del FC Juárez con pasado en la cantera tapatía. Pero hasta ahora, ninguno de estos movimientos ha pasado del terreno especulativo. La directiva rojiblanca, encabezada por Fernando Hierro, deberá reaccionar con celeridad y precisión en este tramo final del mercado. La competencia no espera, y aunque el club ha logrado sumar nombres con proyección ofensiva, la saga sigue siendo un tema pendiente. No contar con un defensor experimentado que pueda liderar desde el fondo puede costar caro en una liga cada vez más competitiva. Por otro lado, la afición vive este tipo de noticias con una mezcla de resignación e impaciencia. Ver cómo un objetivo prioritario como Purata decide quedarse en su club de origen genera frustración, especialmente cuando la propuesta económica estaba sobre la mesa. Pero también evidencia que el nombre de Chivas, aunque poderoso, ya no es suficiente para convencer a ciertos perfiles si no hay una propuesta deportiva verdaderamente seductora. El escenario está abierto y el margen de maniobra se acorta. Con el arranque de la Apertura 2025 cada vez más cerca, la gran pregunta que queda flotando en el ambiente rojiblanco es inevitable: ¿encontrará Chivas al defensor central que necesita antes de que sea demasiado tarde?